Hola, bienvenidos a este espacio de dudas y consejos legales. Mi nombre es Gabriel Ramos, soy abogado y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos habéis consultado bastante. Es un tema bastante actual y es sobre qué pruebas puedo aportar en un juicio, aunque lo vamos a circunscribir solo a las nuevas tecnologías. ¿Qué tipo de pruebas se pueden aportar? Se pueden aportar pruebas de muchos tipos, pero hoy hemos hecho un compendio de distintos medios de pruebas que se pueden aportar y todos ellos los hemos relacionado con todos esos nuevos medios de pruebas que hay hoy día, con las nuevas tecnologías, que nos van a servir pues, para que los tribunales nos den la razón y podamos obtener pues, aquello que vamos buscando. Las preguntas más típicas son, ¿puedo aportar la típica captura de pantalla, lo que se suele llamar el pantallazo de una conversación de WhatsApp? ¿O puedo aportar una grabación o una nota de audio? Los audios que me envían, ¿yo puedo aportarlo a juicio? ¿Puedo aportar una captura de un correo electrónico? Y sobre todo una de las grandes preguntas es, ¿está permitido grabar a otra persona? Pues bien, todas ellas vamos a ir desgranándolas poco a poco, porque si bien es cierto que la mayoría se pueden admitir, pues es necesario saber cómo aportarlas. Cómo aportarlas porque en principio se van a poder aportar, pero hay que saber cómo. Vamos a ir viendo una a una. La primera es saber si se pueden aportar las capturas de pantalla. Pantallas de conversaciones de WhatsApp, de mensajería instantánea de Instagram o SMS o incluso las publicaciones de Facebook. La respuesta en principio es que sí se pueden aportar. Lo que pasa es que hay que tener determinadas precauciones, porque pueden ocurrir dos cosas si no tomamos estas precauciones. La primera es que no nos la admita el juzgado. Vamos a aportar una prueba y el juzgado nos dice que es inadmisible. Y la segunda de las cosas es que si no lo hacemos correctamente, el valor que se le va a otorgar a esa prueba es relativamente menor que el de otra prueba igual, idéntica, correctamente bien aportada. Vamos a distinguir, dentro del primer grupo, vamos a distinguir en primer lugar, los WhatsApp, los SMS y la mensajería instantánea también, por ejemplo, de Instagram. Esas capturas, ¿cómo se tienen que aportar para que puedan tener valor, el valor que buscamos en juicio? Pues bien, lo primero que hay que saber es que hay que aportarla, la captura como tal, o bien en PDF, o bien en un documento, o bien lo imprimimos o bien lo aportamos en PDF en formato electrónico. Acompañando esa captura tal cual, o bien en PDF o en papel, tenemos que aportar una transcripción. Es decir, tenemos que coger la captura de la pantalla y escribir las palabras que se están diciendo en la captura en esa transcripción. Y esos dos documentos tenemos que aportarlo junto con el escrito de aportación al juzgado. Ahora bien, aquí es donde llega la primera precaución. Tenemos que solicitar del juzgado un acto que se llama el cotejo. ¿Qué es el cotejo? Pues bien, el cotejo no es más que el hecho de certificar que lo que hay dentro de nuestro teléfono corresponde con la captura de pantalla en papel que se ha aportado. No es más que eso. Ese acto tenemos que solicitarlo expresamente. Primero, porque el juzgado no lo va a hacer de oficio. Segundo, porque el juzgado o la otra parte no le va a otorgar el mismo valor a una prueba que esté cotejada que a una prueba que es un mero documento escrito sin cotejar con el teléfono móvil o con el portátil. ¿Bien? Entonces, el cotejo lo hace un funcionario público del juzgado, por oposición, que se llama letrado de la Administración de Justicia. Una de sus funciones, entre muchas, es dar fe del contenido
de ese documento que corresponda con el contenido que hay dentro del teléfono. Es para que lo podamos entender, es como si fuese un notario en el ámbito privado, pues en este caso, en el ámbito de la Administración de Justicia, este funcionario está dando fe, certifica que lo que hay en el teléfono es lo mismo que el documento y que la transcripción que hemos aportado al juicio, en este caso. A ese acto del cotejo hay que llevar, como es lógico, el teléfono, para que este funcionario, el letrado de la Administración de Justicia, pueda levantar un acta en donde certifique que ambos contenidos son idénticos. Hasta ahí las precauciones que debemos tener. Si bien es cierto que una advertencia que se ha de hacer es que el juez tiene libertad para admitir la prueba o inadmitirla, y una vez que sea admitida, incluso habiéndose llevado a cabo el cotejo, le podrá dar la valoración que estime oportuna dentro del conjunto de pruebas dentro del mismo juicio. En segundo lugar, aparte de las capturas de las conversaciones que tenemos B2B con otra persona, están las publicaciones en redes sociales, Facebook, Twitter, cualquiera de ellas. Publicaciones que, muy al contrario de lo anterior, no son bidireccionales, son publicaciones que están colgadas en Internet y que se puede acceder a una multitud de personas. ¿Cómo se puede aportar esa publicación o ese escrito que se ha hecho en redes sociales? Pues de la misma manera que la anterior. Se aporta o bien en soporte papel, o bien en documento electrónico, en soporte PDF, y además hay que hacer una transcripción como anteriormente. No sería necesaria la transcripción siempre y cuando de lo que se trate sea de una captura de una imagen. Por ejemplo, una imagen inapropiada o fuera de lugar, o en donde se nos esté invadiendo nuestra intimidad, o bien una imagen que a nosotros nos convenga obtener para acreditar, por ejemplo, que la otra persona no se encuentra de baja médica y está trabajando, que la otra persona está en un determinado lugar cuando en juicio dijo que estaba en otro determinado lugar. Bien, esa es la manera de aportarla. Se va a solicitar igualmente el cotejo, pero el cotejo en este caso tenemos que tener una precaución, porque al estar colgado en una red social pública de donde se puede desindexar, de donde se puede eliminar la publicación, el cotejo solo va a funcionar si sabemos que cuando el juzgado lo acuerde, esa publicación va a estar todavía en la red. Pero si tenemos constancia o dudas de que vaya a estar, o sospechas de que se pueda eliminar la publicación, o incluso en las historias de Instagram o de WhatsApp o de Facebook que van desapareciendo cada 24 horas, en esos casos nuestra recomendación es que se haga una captura de pantalla, pero que se acuda a unas empresas especializadas que se dedican a certificar el contenido que se está publicando en ese concreto momento. Estas empresas, en el ámbito privado, viene a ser una especie, salvando mucho la distancia, una especie de el notario, que hemos dicho anteriormente, o el letrado de la Administración de Justicia. Lo único que certifica es que en un determinado día y en una determinada hora, minuto y segundo y en una determinada red social aparece publicada una imagen o un texto, una determinada publicación al fin y al cabo. Entonces, esa empresa nos emite un certificado digital que a través de los algoritmos electrónicos está garantizando que es lo mismo que lo que yo he aportado y que verdaderamente en Internet existía esa publicación. Esto es muy importante porque, sobre todo en los más jóvenes, en donde por la naturaleza rápida de las comunicaciones
ya están habituados a historias que desaparecen a las 24 horas o que se pueden suprimir, es importante obtener la prueba antes de que desaparezca. Y es importante que se conozca que existen este tipo de empresas que certifican ese tipo de contenido en ese concreto momento, con independencia de que después desaparezca. Porque muchas veces nos encontramos en el despacho que nos dicen: esta es la captura de pantalla que hice, pero ahora mismo no aparece y no lo puedo acreditar. Esa captura de pantalla que ya no está, ¿podríamos aportarla? En principio sí. ¿Podría tener validez en el juicio? Sí. ¿Qué valor tendría? ¿Qué peso tendría? Pues evidentemente mucho menos que otra que se encuentre certificada. Esa captura, si no tenemos una certificación, puede ir acompañada de una testifical, de varios amigos, varios familiares o conocidos, que testifiquen que tal día a tal hora vieron esa captura en una historia o en una publicación que luego se borró. Por tanto, lo más seguro ante la sospecha de borrarlo es hacer un certificado a través de esta empresa o bien obtener la prueba complementaria de otra manera, a través de testigos, por ejemplo. En este caso, se va a aportar pues de la misma manera que antes. Se hace o bien formato electrónico o bien en formato papel, acompañado, en este caso, de la transcripción. Eso sería el primer bloque, que son las capturas. Capturas de pantalla de conversaciones o capturas de pantalla de publicaciones. Nos encontramos un segundo bloque de prueba que son los emails. ¿Se pueden aportar emails a juicio? Pues indudablemente sí. ¿Se puede aportar solo el documento impreso de lo que nos aparece en la pantalla? Se podría, pero tendría muy escaso valor. Y además corremos el riesgo de que la otra parte nos lo pueda impugnar, porque es un documento que podemos elaborar fácilmente con un ordenador. Por tanto, ¿se puede aportar de qué manera? En papel o en un formato inalterable tipo PDF, de manera electrónica, y esta vez no necesita la transcripción, porque el propio documento es un documento escrito. Se puede solicitar el cotejo y debería admitirse el cotejo, pero el cotejo siempre y cuando el correo electrónico todavía exista y sepamos quién es, en este caso, el remitente. Si el remitente es conocido, evidentemente con el cotejo sería suficiente, pero en este caso tenemos que hacer una apreciación distinta a los casos anteriores. ¿Qué ocurre cuando cada vez más recibimos correos que intentan o consiguen estafarnos, o correos de amenaza o de acoso a través de direcciones de correo electrónico que para nosotros son desconocidas? Sospechamos que es nuestra expareja, sospechamos que es un cliente, pero no tenemos ningún tipo de certeza. Pues bien, en este caso, al igual que la precaución del cotejo o la precaución de las empresas que certifican los contenidos, en este caso hay que solicitar del juez un acto concreto que se denomina la averiguación de la dirección IP de ese mensaje, de ese correo electrónico. Los juzgados tienen adscrito un grupo de delitos informáticos de la Policía Judicial que están especialmente dedicados y especializados en ello. Cuando recibamos un correo de acoso o de intento de estafa, o incluso nos hayan estafado, o de cualquier amenaza, pero desconozcamos quién es el remitente, aunque tengamos sospechas,
podemos solicitar del juzgado que se haga esa averiguación. El juzgado, en este caso, va a valorar si es posible o no, o si es útil para el procedimiento y lo va a acordar. ¿Por qué? Porque averiguando la dirección IP se puede averiguar la identidad y los datos de contratación de la cuenta y la identidad del remitente. Y ahí podríamos obtener el dato definitivo para aportar esa prueba en juicio y averiguar quién es la persona que nos está acosando, amenazando, invadiendo nuestra intimidad o cualquier otro tipo de delito. Esto es una precaución que hay que tener sobre todo en el ámbito penal, no tanto en el ámbito civil como hemos estado hablando hasta ahora mismo. En tercer lugar, otra de las pruebas estrellas, que es la nota de voz, los audios que constantemente nos estamos enviando porque ya no tenemos tiempo ni siquiera para escribir un mensaje y lo grabamos. ¿Se puede aportar a juicio? ¿Es legal, como se suele preguntar? Pues sí, en este caso es legal. Es legal aportarlo. En este caso no se va a aportar en papel, sino en un formato electrónico a través de un pen, un DVD o telemáticamente a través de un formato comprimido, un archivo comprimido tipo WinRAR o WinZip. Y también va a necesitar la transcripción. La transcripción es necesaria de ese audio. Y luego, como no, el cotejo. Sería digamos que el procedimiento sería igual que el anterior. Y en último lugar, dejamos, creo que la prueba más importante cada vez debido a las nuevas tecnologías, y vamos a desglosarla uniéndola junto con la nota de voz. En este caso hablamos de la pregunta de ¿puedo grabar a alguien? ¿Es legal grabar a alguien? Pues bien, aquí hay que hacer bastantes matizaciones. En principio, tanto la nota de voz, el audio, como las llamadas telefónicas que nos hacemos o las conversaciones, no es ilegal grabarlo. O sea, ante la primera pregunta, ¿puedo grabar a alguien? Pues sí, efectivamente se puede grabar a alguien con quien se está hablando o con quien se está manteniendo una llamada de teléfono, pero la pregunta más importante no es si puedo o no puedo grabarla, sino, en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer con esa grabación? Esa grabación, para empezar, no necesita ni siquiera tener un permiso, porque muchas veces habréis visto que en los comercios o en los establecimientos abiertos al público hay un aviso de que se está grabando que en cierta medida conlleva nuestra aceptación a que se nos grabe. Y cuando hay muchas llamadas comerciales, llamadas de teléfono comerciales, que también nos avisan al principio de la llamada que se nos va a grabar e implícitamente estamos consintiendo. Bien, en este caso, cuando estamos manteniendo una conversación telefónica con otra persona, con un proveedor, con un cliente que se niega a pagar, con la otra pareja, con el otro progenitor por un problema con los hijos, es totalmente lícito grabar y no es necesario decir que se está grabando para cuando se vaya a aportar a un juicio. Como hemos dicho antes, ¿qué es lo que se puede hacer con esa grabación y qué no? Pues bien, ¿se puede aportar a un juicio en donde vamos a discutir algo entre esa persona y yo? Pues sí, efectivamente sí se puede grabar a otra persona y sí se puede aportar en un juicio en donde se va a discutir algo con esa otra persona. Ahora bien, ¿qué es lo que no podemos hacer bajo ningún concepto con esa grabación? Pues lo que no se puede hacer con esa grabación es divulgarla. Porque si la divulgamos, si la pasamos a un grupo de WhatsApp, si la colgamos en una red social o si de cualquier otra manera, a través de otro medio, se hace pública, entonces lo más probable es que se esté cometiendo un delito. No es que no vaya a servir la grabación, es que se está cometiendo un delito. Por tanto, precaución
con lo que se hace con las grabaciones que se están haciendo a otra persona. Otro caso sería, por ejemplo, las grabaciones que se hacen en la vía pública. Las grabaciones en la vía pública, a diferencia de esas grabaciones que no están permitidas dentro del ámbito doméstico, dentro del ámbito privado, dentro de una parcela, de un chalet o de una vivienda, esas son las que no se pueden hacer. Pero las grabaciones en la vía pública se dan por caso cuando hay un trabajador que dice estar de baja, pero se le ve haciendo deporte y además estaba de baja por una enfermedad que se le prohibía hacer deporte. En los enfrentamientos judiciales entre parejas con hijos, cuando uno de ellos alega no tener dinero y se le graba trabajando en la vía pública, o cuando tiene un comportamiento indebido por graves adicciones o comportamientos impropios de un padre y se graban para aportarlo a un juicio. Si están grabadas en la vía pública, la verdad es que se pueden aportar a juicio. Volvemos a decir que la exhibición es otra cosa distinta, pero aportarla a juicio sí. Y ya por último, hacer un alto en un hecho que se está dando cada vez más y que resulta bastante problemático. Son las grabaciones, cuando hay parejas separadas, son las grabaciones que se hacen de las llamadas del otro progenitor al hijo menor que convive en nuestra casa. No puedo grabar a una tercera persona hablando con otra tercera persona. Sería una invasión de la intimidad de la pareja y del niño, y los menores están protegidos su derecho a la intimidad, al igual que los mayores de edad. En este caso no podría aportarse, no sería lícita la grabación que se haga de una conversación privada del hijo con la madre o de la madre que esté grabando al hijo con el padre. No se puede hacer. Es más, en determinados casos, esas grabaciones serían un ilícito penal en sí mismas, porque las grabaciones a terceras personas solo se pueden llevar a cabo con autorización judicial, no sin autorización judicial. Por tanto, ojo a esas grabaciones que verdaderamente descubren mucho, pero no se puede emplear en juicio, y la grabación misma puede conllevar a ser constitutiva de delito. Por tanto, creo que todo este compendio que hemos hecho hoy, hemos intentado recopilar las pruebas más usuales, las que vemos el día a día, los más jóvenes, o en procedimientos de familia, o en procedimientos penales que estamos llevando a cabo, sobre todo en cuanto a acoso. Todo este tipo de pruebas, hay que saber que es posible aportarla, pero con las precauciones que hemos dicho, porque bueno, todo el mundo ha visto últimamente en las noticias que aparecen grandes e importantes procedimientos judiciales que se vienen abajo porque se decreta la nulidad de las actuaciones por una irregularidad en cómo se ha obtenido la prueba o en cómo se ha aportado la prueba, o no se le da la validez suficiente porque no se ha tenido estas precauciones que hemos ido haciendo. Y nada más, esto es lo que hemos querido traer hoy porque creemos que cada vez está teniendo más importancia y además nos lo habéis consultado. Recordar, antes de terminar, dos cosas. Esta sección es meramente informativa, tiene carácter divulgativo y nada de lo que decimos aquí tiene carácter vinculante. Lo decimos porque si tenéis cualquier tipo de duda concreta, específica y real, no hipotética, nuestra recomendación es siempre que acudáis a un despacho de abogado y que se os dé el mejor asesoramiento posible. Así que nada más. En otra entrega vamos a hacer también otro compendio de otro tipo de pruebas que se pueden aportar fuera del ámbito de las nuevas tecnologías, pero eso lo veremos en la próxima semana.